Buenos días, iniciamos una nueva charla sobre las murallas de Madrid en la M40. Es la charla 2 en que iremos de la A1 hasta la R2 y esencialmente trataremos el barrio de San Chinarro. Fijaros que en la primera lección íbamos desde la antigua Nacional 1, rodeábamos el edificio de Telefónica y veíamos un par de las tablas. Y llegábamos hasta la A1. Ahora vamos a tratar la A1 hasta el nudo de la R2 y esencialmente San Chinarro. Veremos también cosas que hemos descubierto en San Chinarro que no habíamos descubierto en las tablas, y de ahí pasaremos a las tablas y luego analizaremos esta final de la A1 que pasa a ser la M30 al llegar a Madrid. Aquí vemos este punto importantísimo que es el enlace con la R2, una línea importantísima y que la iniciamos en aquellas charlas que dimos de Madrid a Medinaceli sobre la A2, que en vez de nacer en la A2 nacíamos prácticamente en el inicio de la R2. Bueno, como veis, este es el tramo en que tras pasar el nudo de la A1, un nudo precioso, un poco alterado por esta duplicación de viales, tenemos este puente, que luego lo veremos, de enlace con Alcobendas, por así decir, y tenemos todo este tramo. Fijaros que las salidas de este tramo, para unir con San Chinarro, habían sido ya antes, pero aquí tenemos una salida muy importante porque es no solo la que nos une a San Chinarro, sino la que va a dar salida a la M50. Y vais a ver la fuerza que va cobrando esa salida de la M50. Como veis, aquí la M40 se ha duplicado, eso es lo que ha producido esos daños al nudo de la A1, que era un nudo muy bonito, pero se ve que es que el tráfico... Fijaros que aquí pasa una cosa, y es que la M50 no logró atravesar de este a oeste porque estaba el Monte del Pardo, con lo cual aquí la M40 pasa a ser una M40 M50 juntas, por eso su duplicación de tráfico. ¿Veis? Aquí tenemos esta salida muy importante. Fijaros que aquí ya se marca que ya no hay posibilidades de enlazar con la M50. Esta es la posibilidad de enlazar con la M50 y a la vez salir a San Chinarro, el centro comercial que esencialmente es el Corte Inglés. También la R2, en ese caso coincide con la unión con la M50 y el aeropuerto. Por lo tanto, fijaros que esto es muy importante para el que viene por la M40 norte de Madrid. El aeropuerto es, en cierta manera, la puerta ya, el puerto de las ciudades con el mundo. Por eso es importantísimo. Y fijaros el tráfico que se está generando aquí, ya superior prácticamente al de la M40 en este día del mes 12 de 2023. Y ahí vemos las urbanizaciones que descienden de Moraleja, pero que forman parte del municipio de Madrid, y cómo la M40 desciende. ¿Hacia dónde desciende? Hacia el arroyo Valdebebas. Fijaros, son lienzos muy interesantes, fijaros que son muy cerrados a cierta manera hacia el norte y luego veremos cómo son muy abiertos. Y aquí tenemos este paso entre las dos urbanizaciones. Y ahí vemos ya San Chinarro. Vemos a lo lejos el poder económico de las torres del Real Madrid, como símbolo de que la ciudad está dominada de esta manera por el capital. Y aquí vemos también otro elemento muy simbólico también del capital, del Banco de Bilbao, pero que este tiene el detalle de haber bajado a los barrios norte de Madrid, mientras que aquellos marcan el final del gran eje de la Castellana. Bueno, ¿veis cómo desciende la M40? Está descendiendo hacia el arroyo Valdebebas, que es un arroyo que podría haber tenido un mejor destino, porque vemos que hay muchas urbanizaciones que no han respetado su topografía, y es una pena porque era un arroyo que definía muy bien este norte de Madrid, frontera con Alcobendas. Ahí lo vemos, fijaros ahí la fuerza que está cobrando esta unión, porque claro, es la unión con el aeropuerto, es la unión también con San Chinarro y es la unión con la R2. Fijaros que está cobrando casi más importancia que la propia M40. Y aquí tenemos ya la salida que nos avisa que una vez pasado este nudo, tenemos la posibilidad de enlazar ya con la M30, es decir, ya con la muralla de Madrid más cercana. Es muy importante esta salida. Ya hemos dejado atrás los que se van hacia el este, hacia la M50, hacia el aeropuerto, y esta, aunque aún también puede ir al aeropuerto, ya está apuntando al corazón de Madrid, porque la M30 ya casi podemos decir que es el corazón de Madrid. Y ahí tenemos San Chinarro, el barrio que vamos a bordear, y aquí tenemos el arroyo Valdebebas, que lo estamos cruzando en este momento. ¿Veis? Lo estamos cruzando y es una pena esta urbanización, luego hablaremos de ella, porque ha alterado mucho la percepción del valle
Este era el valle del arroyo Valdebebas, que como veis había nacido en Fuencarral. ¿Veis? Este es el arroyo y aquí lo estamos cruzando. Quizá hubiese merecido algún gesto, porque al fin y al cabo ha definido, no totalmente, pero sí parte del borde de los barrios y casi podía haber definido las tablas, porque nace en las tablas. Y es este pequeño arroyo que va hacia el Jarama. Y esta es la organización que luego veremos en la siguiente lección, que altera mucho la percepción del paisaje en este territorio. Ya veis que aquí el arroyo se mete por aquí y ya muere en el Jarama. Y fijaros lo importante que es esto. Hablaremos en la siguiente lección que yo creo que este enlace, fijaros que este enlace que es importantísimo porque une la M40 con la M50 que va por allí. Pero este enlace realmente, para los que quieran ir al norte, no lo toman porque ya tienen aquí un enlace para ir al norte. Es decir, que este enlace atiende a los que quieren ir al este, es decir, hacia Barcelona, Zaragoza, y los que quieran tomar la M50 para sortear Madrid. Por lo cual, no hubiese hecho falta que hubiera estado aquí, aunque sí que es verdad que la M50 ya no hay manera de enlazar con ella, porque ya está a Barajas, ¿no? Pero pienso que podía haber sido un enlace situado incluso un poquito más al sur para haber salvado este valle, que era un valle muy importante. Ya veis que esta unión ha duplicado cuando podía haber sido la misma autovía, y quizá hay quien dice que la M50, en vez de haber ido tan lejos, podía haber ido por el Jarama. Vimos que era muy difícil pasar por el Jarama, que podía haber venido pegada a las pistas. Otros opinan que esta era la que tenía que haber sido la M50, es decir, haber enlazado aquí, como ya enlazó después, y haber bajado por aquí. Fijaros que la proporción en distancias entre las M30, M40 y M50 esta hubiera sido muy lógica, que es una progresión geométrica conforme va creciendo la ciudad. Quizá la M50 ha ido muy lejos, se ha ido para Cuellos, ha subido una colina para luego bajarla, ya lo vimos cuando vimos el estudio de la M50, que era una situación muy extraña. Quizá esta tenía que haber sido la M50 de Madrid. Es un tema apasionante. Bueno, y aquí tenéis, bueno, es para que veáis esta ciudad de La Moraleja, que muchas veces es poco valorada, estas ciudades de urbanización, sin embargo es una ciudad ideal del siglo XX, es una de las ciudades ideales del siglo XX. Ya en el siglo XIX aparece la burguesía, hace sus pequeños chalés, ya en el Renacimiento, la entonces también incipiente burguesía construyó sus villas en el campo, sus palacios. Pero en el siglo XX por eso se ha popularizado, se divulgó la ciudad jardín y generó ciudades que los urbanistas las desprecian, pero que yo creo que son ciudades fantásticas. Al fin y al cabo, el hombre siempre tiene ese sueño de tener su casita con su jardín, una cierta independencia, y esta ciudad, La Moraleja, la refleja muy bien. Ya sé que no es accesible a todo el mundo, pero con el tiempo quizá pueda llegar a serlo. Fijaros aquí el cambio de densidad que hay conforme vas descendiendo y cómo aumenta la densidad conforme ya entramos en lo que es municipio de Madrid. Pero bueno, luego veremos. Fijaros que es una ciudad importantísima urbanísticamente. No solo tiene una vegetación asombrosa, tiene que ser prácticamente un parque, jardín botánico protegido, tiene una arquitectura espléndida, porque son edificios muy, chalés, casas muy grandes, pero también fijaros en su tamaño, es más grande que el casco histórico de Madrid. Se merece un estudio profundo estas ciudades. Además, La Moraleja tiene la gracia de estar sobre una colina, responder perfectamente a la tipología de ciudad-jardín, pero acrópolis colocada en una colina. Me parece un tema apasionante. Aquí lo vemos un poco en este plano. Y bueno, y aquí vemos que se ve muy bien cómo este arroyo fue un arroyo importante que vimos que nacía en parte en Fuencarral, nacía también en las tablas, que ha quedado muy disimulado por las urbanizaciones. Fijaros cómo era esto antes. ¿Veis el arroyo de Valdebebas? Fijaros qué importante, cómo aparece en este plano. Para el que quiera ver estos planos, tiene que ir a IGN, comparador de mapas, pincha aquí. Y este es un plano precioso, el plano 1.50.000, aquí tiene la ficha 1875. Fijaros qué bonito se ve el bosque de La Moraleja. Estos triángulos son viñedos, los rayados son cereal. ¿Veis cómo nacía? Este arroyo nacía a los pies de Fuencarral. Bueno, es apasionante ver los nombres de estos caminos, viejos caminos del antiguo paisaje de cereal y viñedo. Bueno, pues fijaros, aquí se ve
Los términos municipales, que lo vamos a ver muy bien aquí, ¿veis? Fuencarral aún no estaba incorporado a Madrid, tenía un término poderoso. Tenemos Chamartín, Hortaleza, fijaros, saltaba el arroyo y subía hasta la frontera con Alcobendas. Y lo mismo teníamos con Barajas. Y Alcobendas aquí había logrado llegar al arroyo. Siempre estos núcleos tratan de lograr llegar al río o a los arroyos. Y aquí ya tenéis el Jarama. Ese es un plano precioso porque aquí vamos a tener todas esas grandes ciudades nuevas de Madrid. Y este es un plano 25.000, plano mucho más moderno, suele ser ya de los 70, incluso un 80, 90. Como veis, se está construyendo la M40, pero aún estaba sin construir. Y fijaros que aún estaba todo prácticamente casi virgen, ¿no? Y este es el arroyo que os digo, que bueno, que era importante. Fijaros en la curva de 550 o de 650, sí. 650, ¿veis? Que era una curva con mucha amplitud. Es una pena que este valle no haya sido como un protagonista de las urbanizaciones. Y aquí es donde os decía que se ha hecho esa urbanización, se ha hecho el paso de la R2, en fin, aquí había unas posibilidades enormes de paisaje en este valle, que era un poco la frontera de Madrid, porque aunque Madrid sube estas laderas, este era como su último, su pequeño Manzanares del norte. Bueno, y aquí esto lo veremos luego, las preexistencias que aún nos quedan. Ya veis, aquí estaba el Colegio de la Asunción, en un punto muy bonito, porque aquí había como una colina que miraba hacia el río. Aquí están los dominicos, que lo vimos en la lección anterior. Y bueno, pequeñas construcciones. ¿Veis? Ya aquí, en esta época, ya Madrid había empezado a construir urbanizaciones que son realmente como dependientes de la Moraleja, en el sentido de que descienden sus laderas. Fijaos qué laderas más bonitas, descendiendo hacia un valle. Como veis, esta zona norte estaba mucho más, tenía mucho más bosque, pequeños bosques, estos representan encinares, que la zona sur, que estaba más deforestada. Y aquí lo tenemos comparado esta situación con la situación actual. ¿Veis? Esta es la urbanización que os digo que ha alterado mucho toda esta zona, que veis aquí había como algo casi en la colina que ha quedado muy anulado por el nudo. Es una pena este nudo. Quizá podía haber venido por aquí, por ejemplo, por este valle, por Valdevivar, y haber salvado este otro pequeño valle. Bueno, aquí veis cómo ha crecido muchísimo la urbanización de Madrid en las laderas de la Moraleja. Son urbanizaciones de lujo muy, muy bonitas, que siguen un poco la tradición de la Moraleja. Pero fijaros con más densidad, mucha más densidad que en Alcobendas, ya lo veis. Un tema muy bonito, porque es una ciudad jardín que de esta manera replica el Viso, pero ya en el límite del municipio. Y aquí tenemos esta visión de... Fijaros que la frontera con Alcobendas viene por aquí. Es decir, que se nota mucho la diferencia de densidad entre Alcobendas y Madrid. Y aquí tenemos el pequeño arroyo, que aquí veis ya está empezando a borrarse. Y aquí lo vemos ya en situación más clara actual. Bueno, fijaros que aquí tenemos estas urbanizaciones que ahora vamos a analizar un poco, estas que vimos desde la autovía, y luego seguiremos ya hacia el sur. Fijaros, son urbanizaciones realmente fantásticas. Uno se pregunta, ¿realmente esto podría haber sido VPO? Pues os quedaréis asombrados y veréis que hay muy poca diferencia. Los materiales casi son los mismos, la única diferencia es de superficies. Ya veremos cómo en San Chinarro, hablaremos luego de ello. Es una pena porque las viviendas son de 85, 90 metros, cuando con que fuesen un poquito más, 10 metros más, ya serían unas viviendas espléndidas. Y es lo que pasa aquí. Aquí ya las viviendas, aunque también hay viviendas más pequeñas, pero este tipo de urbanización que no busca tratar de crear ciudad como las San Chinarro y las Tablas, sino que asumen que son bloques en el verde. Muy parecido al final a lo que pasaba en las Tablas. Fijaros que en las Tablas no hay comercio en planta baja, pero es un pequeño matiz de cambio de densidad, sobre todo de cambio de actitud, porque veremos que en las Tablas hay bloques que recuerdan mucho estos bloques. Es quizá la sensación de las avenidas. Fijaros, al final es el mismo ladrillo caravista, quizá las carpinterías tienen un poco más de calidad, pero no lo creáis. Al final, fijaros, son piezas muy escultóricas, muy bonitas, pero que
es los mismos materiales que se usan en una VPO. Pasa que son viviendas más grandes. O estas mismas. Muchas viviendas en las tablas en Chinarro, apenas que no se han hecho terrazas, pero si se hubieran planteado, al final ya veis aquí, ¿no? Pues cocina, salón, 2 dormitorios, si es que es verdad que son más grandes y son más bajas. Pero bueno, como veis, es una ciudad, en mi opinión, espléndida. Toda la urbanización que va un poquito por el límite de lo que es Madrid y Alcobendas. Y fijaros que estas cruzan esta tierra aún de nadie, poco definida, pero que es Madrid también. Y llegamos ya a esa pequeña acrópolis que define el borde de San Chinarro. Bueno, aquí vemos el contraste entre esta primitiva moraleja y ya las zonas ya más densas, pero aún dentro del concepto de ciudad-jardín, que admite densidades muy altas. Fijaros, esto que normalmente los urbanistas desprecian, a mí me parece apasionante. Primero, son casas con unos jardines que son realmente parques botánicos que tendrían que estar protegidos. Tendría que haber un catálogo de las especies que hay en toda esta zona y también de la arquitectura, porque la arquitectura, claro, con estas posibilidades económicas, con estas dimensiones, pues al final produce ejemplos de arquitectura fantástica. Es decir, que al final estas urbanizaciones son un catálogo de gran arquitectura, de gran vegetación y que bastaría que fuesen un poquito más públicas para recorrerlas porque son realmente excepcionales. Y es el ejemplo un poco de la ciudad del siglo XX. Es verdad que es muy individualista, que no tiene plazas, que no tiene lugares comunes de relación, pero bueno, refleja muy bien nuestra época, ¿no? Y al cabo, una época de gran poderío económico que busca ligarse, curiosamente, ligarse mucho a la naturaleza. Si vemos las casas, luego no son pretenciosas, son dentro de la tradición hispana, que es muy oriental, son casas ocultas que no pretenden, quizá en los años 60-70 había algo de esa pretensión en las casas, pero ya veis que no, son casas que se ocultan, que no quieren parecer tan lujosas y que es un concepto muy español, ¿no? De casa intimista, con un jardín secreto, muy, muy árabe. Claro, imitan unas casas fantásticas. Bueno, y aquí tenemos esto que habíamos visto antes, estos lienzos que avanzaban hacia la M40. Como veis, hay muchas tipologías de urbanismo, desde que los que forman grandes paraísos a los que siguen esquemas más abstractos. ¿Veis? Ahí tenemos esos bloques y fijaros qué bonitos son. Pero cortando hasta aquí sería un VPO. A veces la diferencia entre un VPO y estas viviendas de lujo es la actitud del arquitecto. De verdad, porque los materiales, como veis, son materiales sencillos, no son materiales caros. Simplemente si un VPO tuviese un poco más de generosidad en sus superficies, pues generaría esta arquitectura. Vemos que hay muchas casas en las tablas, en San Chinarro, que se acercan a estas tipologías, que son pues el disfrute de la vida, ya veis las terrazas, la ventana alargada horizontal. Es más la actitud del arquitecto, de verdad. Y aquí tenemos el descenso hacia el río. ¿Veis? Aún está sin cuidar en esta carretera que aún está sin... Y aquí tenemos San Chinarro. Fijaros qué impresionante estas ciudades. Si os soy sincero, yo diría que empecé, siempre había visto San Chinarro, las tablas, Monte Carmelo, como un urbanismo muy formalista, donde se había dejado llevar por las formas, pero conforme más lo veo, más lo valoro, más lo aprecio, porque son ciudades enormes en las que hay que lograr puntos de tensión, hay que lograr evitar la monotonía, hay que lograr como un orden común. Y cuanto más la veo, veo que existe ese orden muy claro. Fijaros, aquí tenemos un parque boulevard. El problema es quizá la topografía, que desciende mucho. Pero como veis, es una ciudad que trata de lograr una unidad entre estas dos grandes exedras. Una ciudad muy como del fin del Imperio Romano, esos grandes juegos que hacían en los foros los emperadores romanos. También es una ciudad muy oriental, recuerda mucho las ciudades que se planteaban en Irak, en Egipto y que se están planteando. Es que España siempre no puede evitar, tiene unos rasgos orientales clarísimos, porque no encuentro ciudades así en Europa, ni tampoco en Estados Unidos, y quizá más en América hispana, ¿no? Pero
Fijaros que es una ciudad que ha vuelto a la manzana, a la vieja manzana burguesa, pero que es también la manzana de España en América, es en parte la manzana romana, pero con unos ejes, con unas exedras que recuerdan el Bajo Imperio Romano, recuerdan los grandes foros romanos. En ese aspecto tiene algo de clasicismo, de fuerza, también algo también del mundo. Fijaros la planta de Bagdad, que era una ciudad circular, con un jardín central. Tiene mucho de, no diría yo para nada que esto es urbanismo europeo, es urbanismo español, muy influido por el Oriente. Y fijaros que en el corazón de la ciudad está el Corte Inglés. Esto lo vamos a ver luego. El corazón no es la catedral, no es el Palacio del Rey, no es el cuartel militar, sino que es el Corte Inglés. Es una ciudad donde el comercio es el consumo, es el corazón, lo que da sentido a la ciudad. Pero fijaros, los ejes están muy bien planteados, se trata de que ningún barrio escape a un cierto orden geométrico. Bueno, cada vez la voy valorando más. Bueno, aquí ya tenéis sucesión de manzanas, grandes avenidas, y la vamos a ver. Aquí tenemos cómo incluso trata de atar todo lo que pueda, que no, ninguna manzana escape a ese orden general, incluso allí, esa zona en torno al colegio de la Asunción. Y como veis ya quedan zonas de transición, que son zonas que quedan como parques. Luego nos vamos a preguntar si estos parques no podían haber tenido edificios que generasen empleo, edificios de oficinas, como vemos que pasó en parte en las tablas. Luego hablaremos de eso. Pero como veis tiene una cierta grandiosidad el esquema. Fijaros, en el centro tenemos este gran bulevar que aún no ha sido, por así decir, asumido, parece por el barrio, quizá por el desnivel, y lo que es el corazón de la ciudad, sin ninguna duda. Está en sus ejes principales, está en su corazón y es el Corte Inglés. Es decir, que es una ciudad nacida para el consumo, para el comercio. Esta es como la catedral de San Chinarro, el punto más importante. Ni siquiera es un edificio de oficinas como en las tablas podía ser la Telefónica. No, aquí es este gran centro comercial. Bueno, siempre los mercados han tenido importancia en la ciudad. En la ciudad medieval el mercado estaba a los pies de la catedral o a veces a los pies de una de las puertas principales. Y es natural, siempre el mercado es un lugar de encuentro, de mezcla, de intercambio. Bueno, pues aquí el mercado es el Corte Inglés. Fijaros, estos ejes muy ordenados, eso es lo bueno de estos barrios, el orden que imponen. Quizá la arquitectura puede ser mejor o peor. Y aquí tenemos el borde de ese bulevar que le falta un poco de tensión. Hubiera estado mejor que aquí también hubiera habido viviendas. Es decir, se ha quedado un poco en el borde del barrio, cuando podía haber sido un bulevar, un parque central, de, como corazón, un poco lo que pasaba en las tablas con ese gran bulevar central. Y tenemos en la otra dirección, el desnivel no ayuda, porque rompe un poco la unidad de la ciudad, pero bueno, ya veis el orden, y aquí nace ese gran bulevar central, que es este. Gran bulevar central que acaba en el Corte Inglés. Es curioso, es un bulevar muy interesante. Fijaros que en las tablas acusábamos de que no había aceras anchas. Aquí se ha apostado por aceras anchas y me parece muy bien y se ha mantenido un pequeño bulevar de paseo. No sé si tiene mucho sentido. También es verdad que son a veces excesivamente anchas estos grandes bulevares. Una cosa que es buena, que no pasaba en las tablas, es la presencia de comercio en planta baja, de comercio, de talleres, de oficinas, que siempre es muy bueno para la ciudad, la mezcla de usos. Aquí tenemos ese bulevar que desciende, fijaros las aceras son amplias y eso es lo bueno que tiene San Chinarro. Este bulevar es una de las mejores cosas. Sin embargo, fijaros que muere en un punto un poco indefinido, donde quizá aquí tendría que haber habido una gran dotación, algo importante, y muere y llega ahí donde aparece esa otra rotonda que veíamos que ataba ese último barrio más al sur. Y bueno, y la arquitectura muy ordenada en alturas. Y ahí veremos que aparece un elemento distorsionador, que es esa especie de puerta arco de triunfo, que luego lo veremos. Fijaros, y aquí continúa ese final del barrio porque ya ahí va la M40. Y ahí tenemos el enlace con la M40. Ese paso, fijaros que es este paso de aquí,
que pasa bajo la M40 y que es la única unión. Al final estamos rodeados de autovías, pero tenemos muy pocas posibilidades de unión. Fijaros que este no permite ir hacia el sur. ¿Veis? Es una pena, sería bien sencillo de conseguirlo, pero claro, ¿qué pasa? Que este nos va a llevar hacia esa paralela a la M40. Permite ir hacia el norte, ya lo veis, permite salir del norte, pero como veis tampoco permite enlazar con la con la R2, es decir, que aquí hay un problema en este nudo que está aún como sin, ya veis que esto es muy raro, este enlace, es como si fuera un enlace posterior, pero es la principal entrada a San Chinarro. Bueno, y aquí vemos este esquema de esa plaza que veíamos a lo lejos, que es la plaza simétrica esta, que trata de atrapar toda esta zona sur del barrio. Aquí lo vemos, bueno, este era el paso que veíamos hacia la autopista, y vamos a ver ahora ese espacio de ahí. Fijaros, a mí esto me parece muy mal, pienso que esto es manejar a las personas para crear un monumento al arquitecto, es como un arco triunfal, pero ¿qué es esa pobre gente viviendo ahí arriba? No lo sé. Yo creo que lo correcto aquí es esto, asumir que tienes una plaza que puede ser un lugar de relación y no romper así. Quizá la intención era buena, tomar este eje y crear un monumento. No sé, no me parece. Esto me parece mucho más adecuado, mucho más digno, o incluso esto, donde, aunque las terrazas son muy cerradas, pero bueno, son gestos muy urbanos, de casas que miran a la plaza, que son en cierta manera más humildes y se adaptan a las ordenanzas, ¿no? Fijaros que este elemento ha roto la continuidad de la plaza. Y tampoco es un arco de triunfo, porque detrás tiene una manzana normal. No sé, me parece que son errores. Aquí tenemos, perdonad, para que veáis, aquí arriba teníamos estas, una de las grandes escedras, como pasaba en las tablas, escedras muy importantes, pero que curiosamente se han colocado dotaciones en los puntos más mágicos de la exedra. Eso nos parece una cosa un tanto extraña. Quizás que son muy grandes, ¿no? Que se ha colocado el hospital, lo cual hace que este lateral de la exedra ya no tenga tanta importancia, ¿no? Ya veis que aquí hay a veces una cierta indefinición en el valor de estas exedras. Casas que se retranquean hacia adentro, no hay comercio en planta baja. Es como si no hubiese sabido valorarse la importancia de estas grandes plazas circulares. Y eso, como veis, bueno, es un esquema muy ordenado. Y aquí aparece ese bulevar que veíamos, que quizá es excesivamente ancho en muchas veces las proporciones de estos grandes bulevares. Y este es el otro bulevar, la otra exedra, colocada hacia el norte. Como veis, son casas que no tienen comercio en planta baja y, bueno, pues por lo menos tienen pequeños jardines, ¿no? Es una cosa curiosa, no se confía en el comercio en planta baja, pero es que ese comercio en planta baja pueden ser también oficinas, pueden ser talleres, creo que habría que flexibilizar la normativa de talleres, de almacenes, porque es mezclar usos y es dar vida a la ciudad. Bueno, aquí tenemos de nuevo las dotaciones ocupando los puntos principales de la exedra. Y aquí tenemos uno de los grandes ejes que ya desciende hacia el sur, en el borde de la exedra. Como veis, son ciudades muy ordenadas, majestuosas en sus dimensiones, quizá demasiado anchas. Bueno, aquí tenéis el gran eje, las dos exedras y el centro, que se ven muy ordenadas, muy bonitas. Y aquí tenemos este gran eje, el eje principal, pues ya veis que es el Corte Inglés. Está al lado del Gran Boulevard y en el eje de toda la ciudad. No sabemos por qué el Corte Inglés giró en su posición. Es como si los dos hubieran decidido girar, la vela del Banco Bilbao y el Corte Inglés. No sabemos si es que girado realmente conseguía ocupar más. Nos parece también un error este parking aquí. Con el tiempo este parking supongo que dará paso a otro edificio comercial, porque es realmente el punto más importante de San Chinarro. ¿Veis? Aquí tenemos este lateral. Esta avenida que realmente no va a ningún lado, yo creo que se merecería el Corte Inglés tener más amplitud aquí. Y al fin y al cabo, querámoslo o no, es el edificio principal de San Chinarro. El más grande, sin ninguna duda, y el que más vida tiene. Y ahí tenemos la vela. Es curioso este giro de los dos. No sé a qué se debe, pero bueno, al final establecen un diálogo de giros respecto a uno que está pasando allí. Un misterio para mí.
Como veis, son edificios muy interesantes, con muchísimo esfuerzo de ser protagonistas, con materiales lujosos, y siempre es de agradecer. El Corte Inglés para mí siempre ha sido un ejemplo de una arquitectura que se impone en la ciudad con una gran fuerza, y creo que son elementos muy valiosos. Al fin y al cabo, era el eje de la ciudad y se ha creado un monumento, efectivamente, se ha creado un monumento. ¿Veis cómo este eje sobra? Todo esto tenía que ser una explanada porque esto mueve muchísima gente. Podía ser un parque para jugar, pues sí, en torno. Pues al fin y al cabo es la nueva catedral y hay que asumirlo así. Y bueno, hay gente que dice, bueno, el Corte Inglés, claro, no sé quién dijo que quería que sus cenizas las echas en el Corte Inglés, que era donde mejor se lo había pasado en su vida. Pues bueno, mucha gente opina lo mismo y quizá tengan razón. Y ahí tenemos la Vela. Es un edificio, un proyecto muy misterioso, con un mundo interior, también es muy, en cierta manera, muy árabe, muy oriental, ¿no? De cerrarse al interior con pequeños jardines y ser muy bajo y elegir un... Es muy interesante. La pena, como dijimos, es que rompe los ejes de las tablas. Y esto es lo que a mí me parece asombroso. No tengo nada contra las ITV, pero que en el centro principal de la ciudad, en el contacto de su principal monumento, con la A1, que es la Puerta de Madrid, esté este elemento. Me parece realmente asombroso. Creo que hay sitios para los sitios, ¿no? Parece asombroso, porque fijaros, el punto puede ser muy bonito, tenemos esta pasarela, que aunque el Banco de Bilbao ahí es como un escollo para las tablas, sí que podía ser un punto de unión de las tablas y San Chinarro. Pues bueno, pues toda esta choca contra este elemento de la ITV, que es realmente asombroso. Fijaros qué gigantes tenemos aquí, que este tiene este pequeño jardín, y aquí teníamos el eje principal de San Chinarro, perdón, de las tablas viene aquí, y llegaba a este otro eje. Entonces tenemos aquí este elemento que yo creo que, bueno, que hay que trasladarlo a otro lugar, ¿no? Aquí estaba lo que os decía, que aquí con el tiempo cabrá otro gran edificio comercial. Fijaros que esto es una pena porque no ha sido bien resuelto este enlace de los dos barrios. Y el BBV no ha sabido resolverlo. Bastaba con que se hubiera ladeado un poco para haber dejado que visualmente, aquí viene el gran bulevar de San Chinarro, de las Tablas, perdón, y llega al gran monumento de San Chinarro. Es una pena, pero bueno. Aquí lo tenemos de nuevo. Y fijaros, no tiene sentido. Es como si fuera la trasera. Y no es la trasera en absoluto. Bueno, y ahí se ve lo que está pasando. Fijaros, la A1 se está convirtiendo en una Castellana 2, en una gran avenida con muchísimos edificios empresariales. Y esto es buenísimo. ¿Por qué? Porque estos son puestos de trabajo. Esto logra que las Tablas y San Chinarro no sean ciudades dormitorio, sino que haya empleo. No significa que la gente de San Chinarro vaya a trabajar aquí, pero bueno, con el tiempo es posible. Lo importante es que aquí hay empleo, que no son ciudades dormitorio. Y se ha creado un eje fantástico, que es este eje que veis aquí. Ya la Telefónica inició ese situarse en los bordes de las autovías, y aquí está pasando lo mismo. Fijaros que es una homotecia, una repetición de lo que pasó aquí. ¿Recordáis en la primera charla que hablábamos que las viejas carreteras siempre tenían pequeñas empresas, concesionarios de coche en los años 60? Eso había generado aquí este pequeño área empresarial, y esto es lo mismo, porque esta es la nueva Nacional 1, transformada en la 1, la nueva entrada a Madrid, la antigua, recordáis que vimos que era por Fuencarral, que era esta. Bueno, pues ahora es esta. Y se está pasando lo mismo que pasaba aquí. Aquí había pequeños hoteles, algún taller, alguna fábrica. Pues aquí se instalan el BBVA, se instala el Corte Inglés, se instalan los hoteles y sobre todo se van instalando oficinas. Y eso hace que estos barrios tengan empleo. Fijaros que las tablas tenían, lo veremos luego, ahora lo vamos a ver. Porque San Chinarro, como veis, no tiene apenas edificios empresariales. Y por suerte, pues tiene la Nacional 1 que ha hecho que se generen en él ese foco maravilloso de actividad. Entonces así descubrí que sí que había en San Chinarro una intención de crear aquí un gran foco comercial y empresarial. Fijaros, estos dos grandes edificios magníficos que se han colocado
bordeando este gran corazón de la ciudad. Aquí teníamos el elemento religioso de los dominicos, del colegio que estaba antes de todo, y aquí tenemos un pequeño conventito, que lo veremos luego, también de dominicas. Pero ¿veis? Este eje, al lado de la Nacional de la A1, es importantísimo porque da empleo, genera puestos de empleo en San Chinarro. Fijaros, son edificios normalmente muy interesantes, una gran potencia, parece estupendo. Fijaros, son simétricos. A mí la simetría me parece que siempre impone orden y siempre es buena la simetría. Edificios fantásticos. Bueno, fijaros que luego aquí han continuado hasta este borde muy interesante. Fijaros, aquí también tenemos otro elemento, podríamos decir, empresarial, que es la zona de transportes de Madrid. Que bueno, y pienso yo por qué todo este borde, que son a veces jardines que tienen muy poco uso, no se llena de edificios empresariales para generar empleo, para que San Chinarro tenga puestos de trabajo para sus habitantes o para el que quiera, y bordear así de empleo, de crear suelos empresariales. Fijaros, si seguíamos hacia el norte teníamos un hospital, otro edificio fantástico, muy bonito, y vemos como al otro lado tenemos muchos edificios de oficinas que todos son de una arquitectura espléndida. Aquí tenemos el hotel. Fijaros, ya aquí va acabando la nueva urbanización y aparece la topografía de los viejos barrios. También aparece, como veis, los cables de teléfono. ¿Veis? Aquí, en ese colegio, está ya la vieja urbanismo que desciende de Madrid. ¿Veis? Y aquí aparece el nuevo barrio, con el eje empresarial, muy importante en el norte. Fijaros que todo acaba teniendo un orden. Siempre la ciudad, en parte porque los arquitectos así lo han planteado, o a veces por pura tendencias de esas leyes secretas de la ciudad, que la ciudad se va ordenando ella sola. Bueno, aquí se ve muy bonito, ¿veis? El eje empresarial, el eje comercial, el eje empresarial al otro lado, el centro, pequeño centro religioso. Luego hablaremos de eso. Miradlas, Santa Catalina, dominicas. Este estaba ya antes de San Chinarro y recordáis que en los dominicos hablábamos de una homotecia. La homotecia es esa ley que yo planteo de la ciudad crece en homotecias, es decir, en formas que se van repitiendo de forma idéntica, pero con radios cada vez mayores. Y si uno piensa, si esta es el antecesor de la A1, que realmente lo es un camino que sustituyó al camino que iba por 4 caminos, el camino hacia el norte de Madrid, pues a la derecha teníamos las dominicas. Y eran estas. Antiguamente teníamos este convento dominico también en la salida hacia Fuencarral de Madrid, que vimos que dio origen a estos dominicos. Y fijaros cómo se están repitiendo misteriosamente los mismos elementos en los mismos puntos, pero claro, a gran distancia, cambiando totalmente la escala de la ciudad. Bueno, y aquí teníamos este borde donde las dominicas del Corte Inglés, aquí veis este monumento. Y ahora quería que viéramos este otro borde de aquí. Aquí había como una colina, una acrópolis con un gran colegio maravilloso de Fisac. Fijaros que era una zona de salida de Madrid donde se habían colocado los dominicos, un edificio fantástico de Fisac, y aquí otro gran colegio de Fisac. Y aquí se ha formado una acrópolis mezcla de residencia y de dotación y de oficina. Que la quiero que la veáis. ¿Veis? Tenemos San Juan de Dios, una residencia, un colegio, bordeando toda esta colina, donde el protagonista era este gran colegio. Hay edificios de oficinas, cual siempre es muy bueno. Ya veis que van punteando, las oficinas van punteando estos barrios residenciales. Eso es algo muy bueno. Entonces la ampliación, fijaros, acaba esta rotonda de momento con este edificio, y aquí tenemos el precioso Colegio de la Asunción de Fisac, maravilloso. Es asombroso que hay edificios aquí de los años 60, 70, que son los grandes monumentos de estos nuevos barrios. Aquí lo tenemos, ¿veis? Aquí teníamos dominicos y aquí tenemos la Asunción. Es decir, que esta salida de Madrid tenía grandes arquitecturas, maravillosas arquitecturas. Y aquí tenemos como
se ha mantenido en parte esos dos pequeños edificios. Este es el puente que une esa Acrópolis con la zona de la Moraleja. ¿Veis? Aquí vemos el nudo de la A1, ese borde de esa Acrópolis, y ya hacia la Moraleja, esos bloques que veíamos antes, y hacia el sur. Muy bien, y ahora vamos a bajar de nuevo. Como veis, alguien puede decir, es un poco confuso, ¿no? Estamos rodeando San Chinarro. Vamos a bajar hacia esta zona. Fijaros que aquí hay un gran colegio, al lado de ese colegio que hemos visto, descendiendo hacia el sur. Y aquí tenemos el otro colegio público. Este es el colegio del CEU. Parece un edificio interesante también. El otro colegio también interesante, público. Y aquí llegábamos a la rotonda, esa rota por esa especie de monumento. Y aquí tenemos la iglesita. Me da mucha pena porque la iglesia había sido el corazón de la ciudad, en la ciudad medieval. Fijaros, las catedrales eran el centro de las ciudades. Da mucha pena que el cristianismo, que es lo más maravilloso que hay, haya perdido tanta fuerza y al final esta sea la iglesita para un barrio tan enorme. Yo creo que esto no refleja la realidad. Creo que habría que haber planteado una iglesia mucho mayor, porque es el elemento más valioso de todo San Chinarro. Y fijaros que poquito ocupa. Es muy simbólico. Está claro que el cristianismo ya no representa el corazón de la ciudad ni el corazón de la sociedad. Y es una pena, es una sociedad que no puede sobrevivir sin él. Pero el corazón ahora está en el comercio, o en el capital, en las oficinas, en las grandes corporaciones. Veis cómo la ciudad refleja muy bien nuestra época. Y aquí teníamos en este borde este último área, que en cierta manera es también un área empresarial, que es la zona de la MT, con muchos trabajadores, y que es curioso porque ha ocupado, como veis, este margen, por lo cual yo deduzco que este margen podría perfectamente, fijaros, tenemos aquí un bulevar prácticamente casi vacío, parque, todo este borde podía perfectamente llenarse de edificios de oficinas para tener puestos de trabajo, para que San Chinarro sea una ciudad completa, porque tiene comercio, tiene residencia y tendría también trabajo. Aquí tenemos ese borde, como veis, muy ordenado. Hay que hablar de la arquitectura de San Chinarro. Me quedaba asombrado que edificios que son aparentemente muy correctos, sin embargo las viviendas tienen los salones siempre, son muy estrechitos. Son viviendas que les están faltando 10 metros cuadrados. Con 10 metros cuadrados más serían viviendas magníficas. Es una pena, porque cuando yo trabajé en Portugal las viviendas son enormes. Si es que no vale apenas el suelo, no cuesta mucho que tengan 10 metros más. Y una vivienda de 90, si pasa a tener 100, es una maravilla, o si pasa a tener 110. La clave de todo esto es que nos hemos pasado de buenismo. Cuando uno hace urbanismo le exigen una superficie para viales brutal, excesiva. Ya se ve que en este vial sobran 4 carriles. Exigen una superficie para parques enorme, cuando a veces si uno tiene la sierra cerca o no hace falta grandes parques que son peligrosos, ¿no? Exige una exigencia de dotaciones para campos de fútbol que son también excesivas. Y eso hace que nos quedemos sin suelo. Yo cuando trabajaba en Vascongadas, ahí hay unas leyes del suelo, te daban un solar o un territorio enorme, aplicabas todas las cesiones que tenías que hacer de viales, de zonas verdes a escala más amplia, zonas verdes a escala más local, dotaciones deportivas, educativas, sanitarias, ¿sabéis? Era asombroso. No quedaba sitio para la vivienda. O sea, el objetivo, que era haber logrado un barrio con buenas viviendas, se quedaban sin sitio y generábamos torres de viviendas absurdas, de viviendas pequeñas. Suprimiendo estos, luego se han planteado que hay que empezar a ocupar tanto espacio vacío, porque las ciudades se les murieron, ¿no? Entonces, aquí la altura está muy bien, pero con haber dado 10 metros más a cada vivienda, haberle dado al promotor que pudiera haber construido 5 o 20 bloques más sobre zonas de viales o
sobre zonas deportivas, las viviendas hubieran sido mejores, el promotor habría ganado lo mismo y la ciudad habría sido mejor. Nos hemos pasado de buenismo. Ya vale tanta cesión, tanta destrucción de la ciudad. Bueno, aquí tenemos esta zona de operaciones, que también es una zona interesante. Y aquí vemos lo que os iba a comentar. Si aquí veíamos esta área empresarial, ¿qué pasaba en las tablas? Nos dimos cuenta que cuando analizamos las tablas no prestamos interés a esa importantísima área empresarial que había ahí. Prestamos mucho interés a Telefónica, pero no valoramos que realmente las tablas tiene mucho empleo en esta zona norte. Quizá no buscado por ella, ya se ve que ella no buscó rodearse de elementos empresariales, como pasó en San Chinarro, y que los tuvo un poco por casualidad, pero esos son muy buenos, porque al final aquí también aparecieron, gracias a la A1, y eso es importantísimo, y lo vamos a recorrer un momento. Fijaros, este borde de las tablas que no habíamos prestado atención, porque había una mezcla de viviendas y de oficinas, y porque seguimos esta vieja carretera, realmente vimos que era mucho más importante. Fijaros, teníamos la Nacional 1, perdonad un momento. Perdón, ya estoy aquí, sigamos. ¿Veis? Recordamos que habíamos seguido la Nacional 1 y habíamos visto que aquí había habido antiguas fábricas, concesionarios de coches, y se había generado un polígono con Telecinco, con áreas visuales, con un hotel, pero no habíamos prestado interés a la enorme superficie que al final genera toda esta área empresarial. Fijaros, aquí hay un área educativa que bordea esta zona residencial, que es como el borde de las tablas, pero aquí tenemos grandes áreas empresariales en un punto muy muy importante porque es el límite de toda esta área residencial. Fijaros, edificios magníficos bordeando esta área que había nacido en la vieja Nacional 1. Allí tenemos a lo lejos Telefónica. Fijaros qué eje tan importante se está generando de empleo. Esas manzanas que nos habían confundido un poco porque habían irrumpido en esa área. Pero fijaros, teníamos este otro gran edificio, un gran contenedor. Aquí tenemos todo esto, el gran contenedor, este edificio. Y luego fijaros, tenemos aquí toda esta área, todo siempre a la espalda. Quizá eso es lo que falló, que no tenía una percepción clara toda esta área, como va a pasar luego en la A1. ¿Veis? Edificios fantásticos, con empleo. Y aquí llegamos a este otro punto final, al lado de la residencia. Esto siempre es muy bueno, que haya actividad diferente. Y tenemos este área, que como veis, se llama Las Tablas, es un área de oficinas. Ahí teníamos estas viejas fábricas que habían sido transformadas en oficinas al lado de la vieja, al lado del cuartel. Pero fijaros qué edificios tan fantásticos, girados respecto a la trama, edificios muy bonitos, que se llama Castellana Norte. Es curioso, porque aquí no está la castellana, pero sí simbólicamente. Es lo que quieren representar, ¿veis? Edificios fantásticos que vienen muy bien porque ponen este punto final a las tablas. Fijaros, es un elemento importantísimo. Entonces de ahí surge una pregunta que ahora la vamos a ver. También teníamos estos edificios del centro, para que veáis que no habríamos prestado mucho interés.
Curiosamente, las tablas en su corazón, que tenía aquí la iglesita, ¿os acordáis? Este era el verdadero corazón de las tablas. Tenía aquí un área empresarial. Había creado empleo aquí, en el corazón de la ciudad, que también nos parece muy bien, en este eje donde se habría creado también este gran foco empresarial. Fijaros que está generándose como puntos de actividad bordeando el mundo residencial. Y además puntos de actividad importantísimos. Fijaros, no significa que la gente de ese barrio vaya a trabajar ahí, pero bueno, por lo menos tienen esa posibilidad. Es bordeando el bulevar. Es decir, que hay aquí una intención de mezcla de usos que hubiera sido muy buena si se hubiera llevado al extremo, tanto aquí como en San Chinarro. Entonces de ahí surge este tema. Si aquí se había generado esta área empresarial, si aquí teníamos esta área empresarial, si aquí teníamos este corazón, esta área empresarial, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Monte Carmelo apenas tiene todo ese edificio empresarial? ¿Por qué no tiene empleo? ¿Por qué es tan esencialmente residencial? ¿Qué hubiera pasado? Pensar, puede ser una locura. Si un edificio como Telefónica, una gran entidad, se hubiese colocado aquí, en simetría respecto a las tablas, o se hubiese colocado aquí, detrás del cementerio, generando puestos de trabajo para todo Monte Carmelo, generando actividad, generando vida y sobre todo generando una mirada empresarial hacia el norte. Alguien puede decir, es muy formal esto, es muy puramente decorativo, pero no, fijaros, es que la propia ciudad lo está insinuando. ¿Veis? Está insinuando aquí una cuenca que mira hacia el norte. Tenemos aquí efectivamente un punto residencial de baja densidad, tenemos un cementerio, tenemos un cuartel, pero fijaros cómo la propia ciudad está insinuando esa apertura. Y qué interesante sería que aquí se generasen empresas, continuando este eje empresarial, que viniesen aquí y que a lo mejor aquí también generásemos un foco parecido al de Telefónica. Quedaría la ciudad con ese elemento de unión. Y no solo eso, imaginar que este cuenco que se abre hacia el norte tuviese el enlace con el eje de la Castellana. Que la Castellana, ya lo vimos, no muere muy mal. Fijaros, muere en este pobre nudo. Fue el problema de la M30 también, que quedó aquí truncada en cierta manera. Aquí están pasando muchas cosas. Fijaros que si uno ve este dibujo, uno se da cuenta que este vial, en vez de estar aquí, tenía que haber hecho como este. Es decir, buscar la unión de la M30 y la M40, que habría sido desde aquí hacia aquí. Es decir, que este vial tenía que haber estado aquí. Luego uno se da cuenta que este eje de la Castellana, si hubiera seguido, habría llegado hasta aquí, donde ya tenemos ese mismo que está insinuando con su nombre, Castellana Norte, que quiere que la Castellana llegue hasta aquí. Habríamos tenido un final maravilloso para la Castellana, con un abanico abierto al paisaje empresarial o incluso también residencial, podía ser una mezcla, y creando otro foco parecido a este en este punto. Sería un elemento fantástico. No sé si en la Operación Chamartín se plantea todo esto o no, pero bueno, nos ha surgido del análisis de estos barrios. Ya veis, fijaros el sitio que tenemos aquí para actuar generando edificios empresariales y logrando unir esta asimetría que se da, que es muy mala, esta asimetría de zonas más abandonadas, provocado todo, claro, por el corte de ferrocarril, pero es que aquí todo esto, en parte podemos cubrir el ferrocarril en esta zona y unir Monte Carmelo con las tablas y generar una unión de barrios norte de Madrid que ahora están cortados por las infraestructuras. ¿Veis qué claro sería? Está como muy claro, ¿lo entendéis? Y ahora vamos ya a la 1 a acabar nuestro recorrido. Siempre me alargo demasiado, porque fijaros una cosa que quería que vierais. Yo os cuento que la ciudad va creciendo por leyes secretas. Podéis ver mis charlas sobre la historia de la ciudad. Esas leyes secretas producen un juego de muñecas rusas. Cuando uno ve una muñeca rusa, la más grande, descubre que debajo hay una idéntica, pero más pequeña. Esto es lo que uno pasa cuando uno ve la M40 y luego ve la M30 y ve dónde se han colocado, lo vimos, Telefónica, donde vimos los dominicos, cómo era situación homotética. Es decir, son como figuras que se van dibujando de forma idéntica, pero no solo es de forma idéntica,
sino que es que las dotaciones importantes, por ejemplo, aquí está el Hospital de la Paz, quizá en un futuro surja aquí un gran hospital también. Y se van repitiendo los puntos comunes en la ciudad. Y eso es lo que quería que vierais. Fijaros, esta fue la antigua Nacional 1, que venía por aquí y pasaba por Fuencarral. En esa 1 se fueron colocando talleres, empresas, un pequeño hotel. Esta es la nueva A1. De nuevo se han colocado empresas, un hotel, 2 hoteles. Está repitiendo lo que aquí pasó, pero está repitiendo a otra gran escala magnífica de la ciudad. Porque si esta fue la entrada a Madrid, ahora esta es la entrada a Madrid. Y fijaros lo que se ha generado. Decíamos que estará la puerta de Madrid, equivalente a Plaza Castilla, equivalente a la Glorieta de Cuatro Caminos, equivalente a la Plaza de Santo Domingo, equivalente a la Puerta del Sol. Pues esta es una especie de calle mayor de entrada a la ciudad. Fijaros, ahí está el nudo, ahí veíamos la gran fortaleza de Telefónica. Aquí tenemos ya las salidas hacia las Tablas y San Chinarro. Veis los dominicos y las grandes empresas, el Corte Inglés, los grandes monumentos de la ciudad. Y allí lo que marca la entrada a Madrid. Toda esta zona es una avenida de entrada a Madrid. Ahí tenemos los colegios educativos. Recordáis que las Tablas estaba bordeado por colegios privados. El otro colegio, este es el de Colegio de Fomento, el Colegio del Valle, la llegada de los ejes de las viviendas de las Tablas, este punto. Fijaros que este es el eje, el único eje de las Tablas que logra saltar a San Chinarro, al lado de los dominicos, colegio religioso, colegios del Valle, colegio de Fomento, que es colegio religioso, y aquí ya aparecen las oficinas. Fijaros cómo hay una misteriosa simetría en lo que se va produciendo. Y aquí seguimos por la 1, este es el colegio del Valle, los dominicos enfrente, y entramos ya. Este es el eje que decíamos, que es el único eje que logra unir los dos barrios. Fijaros, esta es la mirada hacia el norte, hacia el eje de la A1, dominicos, los colegios educativos. Esta es la visión hacia abajo, hacia San Chinarro. Perdón, no, esta es la imagen hacia las Tablas. Fijaos la importancia de este eje, ¿recordáis? Aquí tenemos la ciudad del Banco de Bilbao. Y aquí tenemos la mirada hacia nuestro barrio, hacia San Chinarro, donde aparece este eje empresarial, siendo el resto del barrio residencial. Luego hacia el norte, y aquí vemos los grandes edificios que flanqueaban, ¿recordáis? Edificios simétricos que flanqueaban el Corte Inglés. Nos vamos acercando. Aquí tenemos la ciudad del Banco de Bilbao, que es un edificio muy interesante. La pena, como hemos dicho siempre, es su situación, que no ha sabido dialogar con los ejes de las Tablas. Edificios muy interesantes, poco enigmáticos, como una gran celosía, y dentro tiene sus jardines, un mundo también muy, muy autónomo, un poco autista, como veis. Y enfrente tenemos el Corte Inglés, girado también, un enigma, el giro de estos dos edificios. Quizá el giro es lo que da singularidad, pero la pena es que ha tapado el eje de las Tablas. Bueno, fijaros qué interesante este diálogo de los dos gigantes, esa pasarela peatonal, este paso, que también es un paso muy interesante. Y fijaros, siguen ya, aparecen los grandes concesionarios. En los años 60, en las carreteras que salían de la ciudad, como no había elementos de lujo, me acuerdo que se colocaba la Coca-Cola, se colocaba los concesionarios de coches que empezaron a surgir. Pues aquí pasa lo mismo, fijaros. Es verdad que son concesionarios de coches de lujo, ¿no? Pero aparecen como monumentos de arquitectura, de escultura, porque este es un eje valiosísimo de entrada a la ciudad. Y ellos lo saben, por eso colocan sus mejores galas, ¿no? Y generan avenidas muy, muy bonitas. Ahí es lo extraño, que está la gasolinera y la zona de la ITV. ¿Veis? Fijaros que este eje parece como si apuntase hacia la Castellana, pero no es así.
Luego veremos cómo se va desviando. Sí que hubiera sido bueno que la Castellana hubiera enlazado quizá con esta salida de Madrid, porque realmente ella era la salida hacia el norte de Madrid. Bueno, los hoteles se van colocando. Como veis, todo esto está aún sin... Esto es una gran avenida que acabará urbanizándose como una nueva Castellana. Entonces, ahora solo tenemos carriles de tráfico, pero habrá que poco a poco domesticarlos, crear jardines, incluso en algún momento cubrirla para unir los dos barrios. Es una de las grandes actuaciones. Así como se ha cubierto la M30 en el Manzanares, habrá algún día que plantearemos cubrir parte de la A1 o domesticarla o transformarla en una gran avenida. ¿Veis? Aquí van a surgir nuevos edificios. Aquí tenemos un punto alto, que era un punto muy bueno quizá para cubrirse. Bueno, fijaros que es una avenida que está surgiendo, la estamos viendo surgir ante nuestros ojos. La vida siempre se va a los bordes de las avenidas, a los bordes, al arrabal, como yo digo. Y es muy bonito esta secuencia de edificios, en general de una gran calidad, que van asomándose. Y dejamos ya atrás el Corte Inglés, los dominicos siguen con su gran torre. ¿Veis? Este es el otro punto de cruce de las tablas, que es este punto, pero que como veis este no logra atrapar, así como este sí. Este eje, gran eje, quedó truncado por la vela del BBV. Este eje no tuvo continuidad y la continuidad es a través de esta semi-rotonda, que bueno, por lo menos es otro punto de continuidad, dejando en medio este paso peatonal. ¿Veis? Es un punto alto, esto genera una serie de problemas aquí, de muros de contención. Fijaros, se miran los dos edificios entre sí, hay como una especie de diálogo de formas entre los dos, cual es interesante. Y aquí sí que se podría cubrir o generar un espacio común en que unir a los dos. Lo ha intentado esta plaza ovalada, ha intentado generar un punto de unión, pero veis, esto no está bien resuelto. Estos muros de contención, esta duplicación de viales, todo esto tiene que ser o suavizado de manera que dialoguen con la avenida, o bien cubierta. ¿Veis? Ahí tenemos Phyllis, otros edificios también, todos ellos, fijaros cómo se asoman con sus mejores galas hacia la carretera. Siempre las carreteras son los elementos de interés. La Renault, que hay un punto muy crítico con este follón de desniveles, que creo que esto se puede resolver mucho mejor. Bastaba con que este paso hubiera estado a la derecha de este vial y se incorporase al vial, en vez de incorporarse a ese corazón. Ya lo veis, ¿no? Aquí hay un punto crítico. Y aquí tenemos un trabajo para el futuro, que es transformar este tramo en la gran puerta de Madrid, de salida de Madrid hacia el norte. Bueno, aquí vemos que estamos subiendo una colina, cual, como digo, permitiría cubrirlo fácilmente, o bien domesticarlo, es decir, suavizar estas laderas para generar una gran avenida. Otro edificio fantástico que lo vimos antes, dos grandes edificios, fijaros los puestos de trabajo que hay aquí. Realmente es un área empresarial importantísima. Pero veis, no está bien resuelto con estas entradas, salidas, todo esto puede ser un gran ladera verde. Aquí tenemos el otro hotel y ahí ya gira, vamos girando en un punto alto para ya desviarnos, ya veis, nos estamos desviando del eje de la Castellana, que era un eje engañoso, parecía que íbamos a acabar allí. ¿Por qué? Porque este, ya lo vimos, gira ya hacia la M30, porque la M30 es la sustituta. Ahí tenemos Porsche, que es ya el último edificio de este lado, y aquí surge un área empresarial también muy poderosa. La pena es que está fragmentada por el ferrocarril. ¿Veis? Es como el final de este San Chinarro en contacto con el viejo Madrid. Y es asombroso la de puestos de trabajo que hay aquí que no están realmente aún organizados, ¿no? Con una urbanización común. Por supuesto, la culpa en parte es este ferrocarril, que esto sin ninguna duda hay que cubrirlo para enlazar este Madrid de uno y otro lado. Aquí parece una actuación que ahí me parece un poco exagerada, errónea, de estas grandes torres, un poco inhumanas, que no tenían mucho que contar aquí, porque ya veis que al final ha surgido aquí un área casi más poderosa que ellas.
Este es el otro lado que hay que cubrir con esta asimetría que hace mucho daño, esta asimetría entre un lado y otro de Madrid. ¿Veis? Toda esta zona puede realmente unificarse. Esta zona empresarial podría crearse aquí y a la vez continuar la castellana, como vimos. Pero fijaros aquí en este giro en que nos desviamos de la entrada realmente por el viejo camino que venía por aquí y apuntamos ya hacia la M30. Es como un cambio. La M30 es la nueva castellana, la M30 es la nueva calle de Bravo Murillo. Y aquí tenemos, ya acabamos. ¿Veis cómo todo esto está pidiendo una reorganización para generar una puerta de Madrid digna aquí? Hubiera sido un punto perfecto para que hubiera estado aquí la estación de Chamartín. En el encuentro entre las dos salidas de Madrid, en la llegada también de la M11, de la M30, una gran plaza que hubiese incorporado toda esta área empresarial y habiendo creado una simetría, un sitio perfecto para Chamartín. Pero bueno, la ciudad se hace a base de errores, de ir resolviendo los errores. Y aquí tenemos este pobrísimo enlace de la A1 con la castellana que llega hasta aquí, que como veis está esperando continuar, está esperando que alguien le dé continuidad y le dé un buen final. En la época de los años 60, lo cuento en mis charlas sobre la ciudad, los hospitales fueron los grandes embajadores de la ciudad. Se colocaban en el borde de las grandes autopistas, en parte para las urgencias y en parte porque eran el edificio más grande de la ciudad. La Paz era el edificio más grande de Madrid. Y era natural que se colocase, porque son edificios realmente fantásticos, se colocase como símbolo puerta de la ciudad. Bien, ya no es esta la puerta, pero podemos generar una puerta muy digna con estas grandes avenidas que llegan a ella. Y esta es esa salida, fijaros la salida hacia la castellana, qué tímida es esa salida, y esta es esos nudos que están muy bien construidos, pero que realmente tienen que asumir que son la puerta de Madrid. ¿Veis? Esta podría ser la nueva puerta de Madrid, la nueva Plaza Castilla de Madrid. Y ahí ya enfilamos ya la M30, hemos abandonado ya la castellana y la enfilamos con esta excesiva proliferación de torres que es un poco exagerada. Ya lo veis viendo, ya va descendiendo. Esta podría ser la nueva Plaza Castilla, pero veis que ha habido una burrada de densidad, un error del urbanismo madrileño, que no solía tener áreas tan densas, poco inhumanas por su altura. Es una pena. Y así acabamos ya en este punto, en la espera de que algún día asumamos todo este potencial que tenemos aquí, que se está poco a poco generando. Muchas gracias.